Seguimos en Trade On, ahora vamos a hablar con nuestro queridísimo amigo y colega Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Miguel, muy buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, y veo que hoy me hacen entrar antes a esa bendita radio. Lo de colegas, yo, no, vos sabés. Para nosotros es un honor. Lo tomo con humildad, yo soy simplemente un aficionado que se dedica al comercio exterior y que además hace radio. Bueno, pero para nosotros es un placer sentirnos colegas tuyos. Sí, señor, un abrazo. Me alegra que estés de vuelta, ¿eh? Sí, yo también. Lástima que seas de River, ¿eh? Pero bueno, ayer tuviste tú, ¿no? Bueno, nosotros también, ¿eh? No, entiendo. No sé quién consuela a quién, ¿eh? Claro, venimos mal. Este federalismo que tanto pide la gente sí, señor. ¿no? del interior nos dejó pata para arriba. Sí, señor. Bueno, Miguel, a ver si nos pones un poquito en tema o actualizás la situación vinculada al sistema este SIMI, ¿no? El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. ¿Qué tal está yendo? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué está diciendo el sector privado al respecto? Y yo te diría que pasado ya 2 meses de gobierno, ¿cierto? En el ambiente COMEX está reinando una cierta desazón. Obviamente todos reconocemos el avance que ha significado salir del cepo productivo, lo positivo de los anuncios de la reinserción inteligentemente al mundo, ¿no es cierto? Lo que anunció tanto el presidente como la canciller Malcorra, bueno, lo que ha sido Davos, y tal vez inclusive, tomemos nuestra licencia, haya que darle más tiempo para abrir un juicio definitivo. Pero hay 2 capítulos, uno lo acabas de tocar vos, que han generado esta desazón, yo diría, para ser suave. El primero es precisamente que la nueva etapa de administración del comercio exterior, después de dejar atrás aquel tiempo de las famosas DEJAI, ¿no es cierto?, y reemplazarlo por el SIMI, y yo te diría que ha generado más dudas que certezas, con muchas más complicaciones que la esperada simplificación de la operatoria que todos hubiéramos querido. El punto más oscuro, obviamente, a ser corregido, y hay voluntad aparente de hacerlo, es el de las posiciones arancelarias. Yo diría particularmente el grosero listado que ha definido que se encuentren bajo régimen de licencias no automáticas, donde los mentideros, yo te diría, para hablar en esta confianza que tenemos nosotros, se dice que no hubo errores ni hubo excesos, como decía aquel viejo estribillo setentista, ¿no es cierto?, en la confección de este listado. Yo te diría, bueno, mira, si han puesto 1.390 posiciones arancelarias bajo licencias no automáticas y estamos llegando a la conclusión, yo hablo con todas las cámaras que integran la gente de FECASERA, ¿no es cierto? Sí. Hablo particularmente con Córdoba, Rosario y Santa Fe. Estamos llegando a la conclusión de que hay arriba de 800 que se corresponden a insumos o partes o piezas o repuestos no fabricados en el país, y que se están utilizando en muchísimos casos para fabricación de bienes intermedios o finales, muchos de los cuales, la mayoría te diría, se exportan. O sea, que si el objetivo que se dijo cuando se puso las licencias no automáticas era proteger a la industria nacional, esto se está transformando en un perjuicio y en una afectación a la industria, particularmente a las pymes industriales exportadoras. ¿Cómo lo explicas esto, Miguel? ¿Por qué? Cuando te dije no hubo errores ni hubo exceso, yo creo que la explicación tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con un debate que se saldó mal y por eso están corrigiéndolo ahora rápidamente, para tratar de mirarlo inocentemente, ¿sí? O sea, vos te acordás que tuvimos un debate público, Félix Peña y yo, en relación a cuando se discutía que políticas de shock o políticas gradualistas. Yo decía que era una falsa dicotomía. Había cosas que necesitaban políticas de shock. Terminar con las estadísticas truchas. La intervención al INDEC era una política de shock. Ahora, la salida del tiempo de las DEJAI, yo inclusive hasta tenía la información de gente del propio Pancho Cabrera que había viajado a Bruselas. El embajador Sima me había dicho: Miguel, si nos piden 3 meses a la OMC o nos piden 6 meses, se los van a conceder, es una nueva administración. En ese momento yo pensé que se iba a buscar evitar este efecto puerta 12, hablando de fútbol, y que se iba a hacer una cosa ordenada y que por lo menos íbamos a tener 3 meses para discutir precisamente qué. Tanto la operatoria de salida, porque la operatoria del SIMI es buena, significa un avance, pero tiene muchas imperfecciones, sobre todo en su puesta en marcha, y básicamente este listado. Entonces, ¿qué decía Félix Peña? No, hay que
cumplir si el país el día 31 de diciembre se comprometió a salir de las de Jai, ese día tenemos que salir. Nos equivocamos él y yo, salimos el 23. El 23 de diciembre aparece este listado y aparece el CIMI, obviamente sorprendiéndonos a todos con esta, insisto, grosera cifra de 1.390, cuando todos teníamos en la cabeza, y nadie puede decir que el gobierno de Cristina o de Néstor no habían sido proteccionistas, habían pasado de 200 bajo licencia no automática a 400, y cuando se derogaron había 600, las había llevado en el tiempo de la dupla Débora Giorgi con Bianchi, ¿te acordás? Sí. Se derogan en 6, entonces todos pensamos que iba a haber menos de 600, o a lo sumo 600. A ver, sobre un poquito más de 1.200 posiciones arancelarias, 12.000 posiciones arancelarias, la lógica era que un 4, un 5% estuviera bajo licencias. Estamos arriba del 12. Ahora, Miguel, entonces, ¿salen o no salen? ¿Están saliendo o no están saliendo? ¿Qué? Las licencias. A ver, licencia no automática no ha salido ninguna. Primero porque tienen 60 días. El día 59 te van a pedir, si empezaron el 23, vamos a tener... Sí, hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poquito más, ¿no es cierto? Bueno, licencias automáticas están saliendo. No con la velocidad de las 48 horas que se decía, pero están saliendo. Yo te diría, no vamos a generar más quejas ahí, pero sí queremos que el tema de lo que está trabajando en este momento las distintas cámaras de comercio exterior que están haciendo llegar los listados, esto sí sea rápidamente resuelto, porque está generando, queremos terminar con algo que era prácticamente simbólico, ¿no es cierto?, de las etapas anteriores, terminar con esa absurda situación de que una pyme local que produce bienes intermedios o finales para exportación tenga detenida la licencia no automática de un repuesto, ¿se entiende? Esto es lo que tiene que ser corregido. También está habiendo tiempos, porque todavía no está claro qué sectores van a ser los que, al haber adherido a la operatoria, tengan que intervenir. Y todos los días nos están apareciendo observaciones o distorsiones, diríamos, que nos sorprenden. Aparecen nuevos números de bloqueo. Y sorprende que aparezcan bloqueos de la propia Secretaría de Comercio Interior, cuando inclusive están faltando definir cómo va a ser la intervención de los organismos que adhieran a la operatoria, como te decía recién, y cómo van a ser los tiempos de cada intervención. Por eso, esto no es un inventario de reclamos, pero es una ínfima parte de los conflictos que hoy están viviendo los industriales y que obviamente estamos esperanzados en que sean resueltos a la mayor brevedad. Era famoso el tema en los tiempos de Moreno, ir a mesa de entrada, presentar un expediente, que no lo sellen, ¿no? Sí. No tener ningún tipo de registro de ese planteo, o mandar mails el CIMI en eso le ha dado una automaticidad que nosotros lógicamente la vemos positiva. Te diría que si se soluciona el tema de las licencias no automáticas y de la forma de operar esto que hablamos de los organismos, seguramente va a tener más previsibilidad y más transparencia que lo que tenían las etapas anteriores, pero todo esto está requiriendo ajustes diarios. Lo mejor que ha salido hasta ahora, y esto salió en tu ausencia y te lo digo, si no lo tenés yo te lo mando, es el manual que sacó AFIP, que sacó el amigo Abad, precisamente clarificando paso a paso, con pantallas, con fotos de las pantallas, de cómo ir presentándolos. ¿Por qué? Porque el tema es mucho más complicado que antes. Este es el tema. Pero si vos me hablas de AFIP, a mí me remite a aduana, entonces. Aduana, sí, por aduana, pero está enviado desde AFIP, lo encontraste en el micrositio. Pero, entonces, quiero decir, ¿tenemos algún tipo de inconveniente entre aduana y secretaría ahora? No, la aduana y AFIP sacaron un manual aclaratorio. Bueno, pero entonces hubo problemas de interpretación entre ha habido problemas de interpretación, habla con los despachantes, habla con los amigos del centro de despachantes, ¿y esos problemas se resolvieron, decís? Se van resolviendo, hay flexibilidad. A ver, lo que nos tenemos que cambiar es este chip, Emiliano. Anteriormente, vos cómo te manejabas con el gobierno y con la secretaría. Lo que existía había que ver de qué manera uno lo salvaba, cómo te adaptabas activamente a esa realidad. Es decir, fuera una norma escrita o no escrita, digo, el 1 a 1 no estaba escrito, pero vos sabías que si no comprabas cupos si no exportabas, claro, no te aprobaban. ¿No dejáis? Muchas de estas cosas, pero a nadie se le ocurría que podía modificar eso.
¿sí? Ahora, en cambio, sale el CIMI, y del CIMI que hoy está vigente, al CIMI original no tiene nada que ver. Vos llevas un reclamo y te escuchan, y modifican. Por eso es que estamos esperanzados en que muy rápidamente bajemos de estas 1.390 posiciones arancelarias a las 600, 560, 580, las que terminen siendo, pero no que haya hoy licencias no automáticas para insumos que no se fabrican en el país. Miguel, ¿se supo el criterio para las 1.390? ¿O quién participó de esa mesa chica? ¿Se filtró algo? ¿Con qué criterio? No, fue una gran operación sorpresa, te diría. Pero la presión, ¿de quién intuís que pudo haber venido? ¿Grandes? ¿Chicos? No, me parece que sectores que paradójicamente entienden mucho de esto, que tienen experiencia en el comercio exterior y que han hecho alguna picardía. Esto es lo que en el medio ambiente del comercio exterior se... Mirá que en radio no hay off the record, ¿eh? Por supuesto que no. Digo por... Sí, y además por eso estoy hablando de barbaridad. Yo creo que acá claramente hay una situación en la cual nosotros necesitamos que esto se aclare lo antes posible, más que se aclare, que se rectifique. Claro. Y se está haciendo, y las cámaras del interior están presentando. Vamos por la negativa. ¿Quién no está protestando por estas 1.390 posiciones? ¿Quiénes no están? Quienes no están protestando porque sean muchas las licencias no automáticas. No, los sectores sensibles saben que tienen garantizado esto, o sea, nadie está pidiendo que, en todo caso, sí algún tipo de aclaración, que textiles, calzado, algunos metalmecánicas, juguetes, etcétera, tengan un grado de protección. Acá lo que hay que definir son los criterios de protección, ¿no es cierto? Mientras estemos dentro de las operatorias que la propia OMC plantea, nosotros tenemos alrededor de 140 ítems que pueden ser mirados por el INTI, por la gente del IRAM, por la gente del INAL, etcétera y demás. Todo esto está ok. El tema es, explícame, ¿qué hace una posición arancelaria que no tiene fabricación nacional metida dentro de la licencia? No hay lógica. El segundo plano que me interesaba aclararte, que origina la desazón, es más delicado porque implica esta interna, ¿no es cierto?, que hubo y que se saldó para lo que iba a ser la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, que fue anunciado con bombos y platillos. Sí, estaba fuera también ahí. Estaba fuera ahí también, pero de lo poco que leí me dio la sensación que es una agencia de inversiones. Absolutamente. Termina en una modesta agencia de inversiones, puesta en marcha, todavía no, pero se anunció la semana pasada, con objetivos que poco tienen que ver con las aspiraciones y necesidades que hoy Argentina está necesitando. A ver, lo que pensó Elizondo, lo que diseñó Elizondo, al lado de esto, nada que ver. Acá... No, de hecho, sin conocerlo, ¿no? Pero tampoco para hablar mal o criticar el funcionario designado. El currículum que tiene viene de fondos de inversión. Por supuesto, Pro Caccini es un hombre que no viene del ambiente productivo, como vos bien lo estás diciendo, sino que viene de trabajar en fondos de inversión transnacionales. Pegasus. Claro, y esto termina de completar un paisaje que ninguno de nosotros esperaba. Todos estábamos pensando que iba a venir alguien que conociera los códigos y que nos ha llevado un tema que es central. Llevamos 2 meses demorados en poner en marcha la agenda de la competitividad. Y este hecho, vos que estuviste afuera y habrás leído y lo dimensionamos alguna vez el año pasado cuando se anunció, se agrava porque el mundo no nos está esperando y todos los días hay novedades. La última, la más trascendente, la firma del TPP el pasado 4 de febrero, cuando vos estabas de vacaciones, creando la mayor zona de libre comercio. Nuclea arriba del 40% del PBI mundial, Emiliano, 800 millones de habitantes consumidores. Este hecho, que es un hecho de singular implicancia para los países que lo han firmado, por ejemplo, vos sabés, el PBI anual de Estados Unidos va a aumentar en 13.000 millones de dólares, pero también es importante para los que no lo firmamos, como nosotros, que nos vamos a ver perjudicados ¿con qué? Y con desvíos de comercio, con desvíos de inversiones. Si hoy tenés en cuenta que el 80% de lo que se transa en el comercio internacional se hace a través de cadenas de valor globales,
y que dentro de esto el 60% del flujo comercial corresponde a bienes intermedios. No se puede entender cómo seguimos mirando el partido desde la tribuna sin reaccionar como están aspirando las pymes nacionales, particularmente las industriales, y yo te diría la inmensa mayoría de los emprendedores, ¿no? Sí, creo que el gradualismo también está en el comercio exterior, por lo visto. El gradualismo, yo te diría, en este caso es demora, no es un tema de gradualismo. Acá llevamos 2 meses con esta interna, que todavía, porque ahora dicen que en marzo se va a poner a pleno, pero mientras tanto, ojalá el nivel de la canciller nos permita precisamente que haya una cosa muy proactiva, porque la agenda de la competitividad tiene, como vos bien lo sabés, medidas a poner en práctica de fronteras para adentro, medidas a poner en práctica en la frontera y sobre todo, cuando ocurren este tipo de cosas, medidas para poner en práctica, ¿no es cierto?, iniciar programas en el extra fronteras, digo, las agregadurías comerciales, la búsqueda de recuperar mercados, la búsqueda de nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que vamos al aceleramiento de Unión Europea-Mercosur como respuesta, y creo que también tenemos que volver a sentir que estamos discutiendo qué hacemos con el Pacífico. Escuchamos antes de que asumiera Macri y luego con Malcorra la palabra Pacífico y desde entonces nunca más. Lo peor, ¿sabés qué es, Emiliano? Que ahora no tenemos dónde presentar esto. Porque esto iba a ser tarea de la agencia. Pero si la agencia solo va a ser para simplificarle trámites a inversores nacionales, y me parece que le estamos errando al vizcachazo, como decimos, ¿no? Clarísimo. Miguelito, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Un gran abrazo. Gran abrazo, querido. Estabas escuchando a Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior.